Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a empezar una serie de videos relacionados a la macroeconomía. El primer concepto muy importante para entender la macroeconomía es el concepto de escasez. Desde los principios de la humanidad, desde los principios de la humanidad, desde que la humanidad se empezó a sentar, crear comunidades, crear grupos, crear clanes, hubo un problema. El problema de satisfacer sus necesidades básicas. ¿Okay? ¿Cuáles eran estas necesidades básicas? Necesidades de vestimenta, necesidades de refugio, necesidades de salud, alimentación. ¿Okay? Comenzó a surgir la agricultura, comenzaron a surgir las primeras viviendas, las primeras casas, los primeros refugios, la primera tipos de ropa, tipos de vestimenta para cubrir esas necesidades básicas. Pero estas necesidades han ido evolucionando en el tiempo, en el desarrollo de los países, de las economías, y según Maslow, estas necesidades han evolucionado de necesidades básicas de comida, agua, aire, alojamiento, a necesidades de seguridad. De pronto vives en un club privado, en una ciudadela privada, necesitas guardia, necesitas cámaras, necesitas cerco eléctrico, tienes seguridad para tu vehículo, bloqueadores, ubicadores de GPS, etcétera. Surgen nuevas necesidades de acuerdo a los países van evolucionando. En necesidad de pertenencia, necesidad de tener una familia, de tener una comunidad, de pertenecer a un club, de pertenecer a una liga, de permanecer a una asociación. Tenemos de esa necesidad de pertenencia, de pertenecer a algo, a un grupo, a alguien. Tenemos necesidad de estima, según Maslow, ¿okay? De autoestima, respeto, reconocimiento. Por eso tenemos campeonatos, por eso tenemos trofeos, por eso tenemos premios, ¿ok? Porque la gente busca reconocimiento, busca ese reconocimiento, busca autorrealización, por eso hay cursos, certificados, certificados en finanzas, certificados contables, maestrías. Buscamos mostrar que hemos alcanzado metas, que estamos realizándonos. Eh, Eso también tiene necesidades del ser humano. Y detrás de esto, para satisfacer estas necesidades, hay bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, pero hay una realidad. Estas necesidades son muy grandes, están en constante evolución y los bienes y servicios no son suficientes y crea un problema en la economía que se llama pobreza. ¿Sí? Personas que no tienen los suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de refugio, de vestimenta. Gente que vive en la calle, gente que vive con una comida al año. El índice de pobreza en el Ecuador es del 25% y es gente que vive con menos de $50 al mes. Imagina. Falta de alimentos, etc. ¿Okay? Entonces, este problema de escasez es un concepto muy importante en economía al estudiar la macroeconomía. Entonces, los países tienen que tomar decisiones a nivel macroeconómico. ¿Qué bienes producir? Producimos banano, producimos camarón, nos dedicamos a la minería, nos dedicamos a producir ropa, textiles. ¿Okay? Es una decisión que se toma fruto de esta escasez. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué recursos vamos a utilizar para estos procesos, para generar estos bienes y servicios? ¿Cómo hacer que la economía se mantenga en crecimiento? Es decir, se mantenga en producción para poder satisfacer las necesidades de las nuevas personas que surgen o que nacen año a año. ¿Sí? Esos nuevos niños, nuevos bebés, van a tener, en la medida que van creciendo, van a tener sus necesidades. Las economías tienen que crecer para satisfacer esas necesidades de sus habitantes. ¿Cómo distribuir esos bienes y servicios? Ok. ¿Cómo podemos satisfacer mediante los bienes y servicios a la mayoría de las personas y haya un nivel de satisfacción en los países muy alto? Es lo que se busca y es lo que toman decisiones los países, las economías, en base a este concepto de escasez. Y hay algo muy importante, no existen los bienes y servicios suficientes para poder cubrir todas las necesidades de la población. Por eso, los gobernantes, los presidentes, los administradores de
de los países deben tomar decisiones de qué bienes y servicios producir, para quién y cómo va a ser distribuido de una manera eficiente. ¿Ok? Por allá, por el año 1776, Adam Smith lanza su primer libro sobre la riqueza de las naciones, enfocado en la propiedad privada, enfocado en la parte microeconómica, hablando del capitalismo, especialización del trabajo, sobre los mercados competitivos, en un entorno microeconómico. ¿Okay? La empresa, la familia, la producción, las unidades productivas. ¿Okay? Un primer acercamiento al estudio de la economía. Por allá en el año 1930, cuando ocurre la Gran Depresión, John Maynard Keynes lanza un artículo, un paper llamado La economía agregada podría estar en desequilibrio. Habla ya sobre temas macroeconómicos, habla de la economía como un todo, habla de conceptos como el desempleo y de que el gobierno tiene que intervenir, tiene que tomar medidas para disminuir este desempleo, este problema de desempleo que ocurría en esos momentos y el estancamiento de la economía. ¿Cómo hacerla crecer en bienes y servicios, en producir más? Aquí es el nacimiento de los estudios formales de macroeconomía a nivel mundial. John Maynard Keynes. Ahora, hemos visto que estas necesidades existen, han ido evolucionando, pero estas necesidades son ilimitadas. Las personas tenemos necesidades ilimitadas. La población de los países tiene necesidades ilimitadas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros quisiéramos, podríamos tener 10 carros, lo haríamos. Si quisiéramos tener 5 casas, lo haríamos. Casa en España, casa en Estados Unidos, casa en el país local, casa en la playa, lo quisiéramos. El problema es que tenemos necesidades ilimitadas, pero hay un segundo componente del dilema de la escasez, que no hay suficientes productos y servicios para satisfacer todas las necesidades que tenemos. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para producir bienes y servicios? Necesitamos recursos, industrias, personal, materias primas, maquinaria, procesos, tecnología, escritorios, necesitamos computadoras para tomar los recursos, estos recursos para producir bienes y servicios. Y hay una realidad, no tenemos los países los suficientes recursos para producir todos los bienes y servicios. El Ecuador hay 17 y 18 millones de personas, se acabó. En tu país debe haber 25 o 30 millones de personas, se acabó. En países más con mayor población, 100 millones de personas, se acabó. Tenemos recursos limitados, tenemos X cantidad de kilómetros o hectáreas cultivables, de tierras cultivables, o tenemos tanto de yacimiento de petróleo, tenemos tanto yacimiento de oro, tenemos recursos limitados. ¿Okay? Entonces, el dilema de la escasez es las dos condiciones, necesidades ilimitadas por parte de la población y los recursos limitados. Necesidades limitadas y recursos limitados. Podemos clasificar estos recursos limitados en 4. Los recursos naturales, vamos a colocarnos por acá. Recursos naturales son aquellos que ya vienen en la naturaleza. El petróleo, el gas natural, el aire, el clima, el agua, recursos tierras cultivables, ya vienen en nuestros países y lo que hacemos nosotros es explotar. Unos países tenemos petróleo como el Ecuador, otros países como China tienen carbón, otros países como Chile tienen cobre, otros países como Estados Unidos también tienen petróleo, tienen grandes extensiones de tierra, otros países como Venezuela produce acero, tiene hierro, tiene todos los recursos para producir eso de ahí. Entonces, recursos naturales, recursos limitados, recursos humanos, son todos los trabajadores, las personas, sus capacidades, sus destrezas, su creatividad, es el inventario que tenemos de recursos humanos. ¿Sí? En unos países tienen más población, otros países tienen una menor población, pero una mayor población altamente calificada que permite producir otros bienes y servicios de mejor valor agregado. Recursos limitados. Recursos de capital son aquellos todos bienes
maquinarias, ¿sí? Maquinarias, tractores, industria, software, laptops, que nos permiten producir bienes y servicios. Aquí hay que hacer una diferenciación con los bienes de consumo. Yo puedo tener una laptop y esta laptop me sirve para hacer videos en YouTube y recibir ingresos gracias a los videos de YouTube. Es un bien de capital, es un recurso de capital. Pero si esta laptop la uso para jugar, para mi ocio, para navegar en Internet y no me produce nada, es un bien de consumo. ¿Okay? Una pequeña diferenciación. Vámonos ahora al último recurso empresarial, la capacidad que tiene su persona, las personas en este país para poder tomar esos recursos naturales, esos trabajadores, esas capacidades y producir bienes y servicios, ser innovadores en producir nuevos bienes, nuevos servicios, tener la capacidad de crear empresas, tener la capacidad de innovar, tener la capacidad de crear servicios para poder crearlos en la economía y poder satisfacer esta necesidad. Estos son los cuatro principales recursos que cuenta la economía para producir bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades ilimitadas de una población. Por eso los países tienen que tomar decisiones. ¿Qué producir? Los recursos que tengo, ¿dónde los voy a asignar? ¿Qué producto voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y cómo lo voy a distribuir de una manera eficiente para que pueda satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de personas? Resumiendo, hemos visto aquí el concepto de necesidades humanas básicas y han ido evolucionando en el tiempo, de seguridad, de autoestima, etcétera. Los países toman decisiones para administrar bien estos recursos, bienes y servicios. Recuerda que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Y estos son los dos componentes para entender el concepto de escasez. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.